Ya. Bien, en los planos ustedes han realizado, el plano de instalaciones eléctricas, este esquema unifilar, ¿ya? Representativo. Este esquema nos permite representar, ubicar los puntos principales, ¿ya? La conexión general que hay, el enlace entre los equipos, los materiales y los componentes de una instalación eléctrica, y trata de representarlo en forma unifilar, ¿ya? En una sola línea, el número de conductores que se emplean en la instalación, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la cantidad de cables o conductores eléctricos que van por una canalización va a ser representada mediante rayas, ¿no? Una rayas, dos líneas, significa que pasan dos líneas, dos cables, ¿ya? No, no se detalla, no se especifica si pueden ser dos líneas de la misma línea eléctrica, o puede ser, o sea, la segunda línea, porque en una instalación monofásica tenemos dos líneas, en una instalación trifásica tenemos tres. Entonces, el número de conductores no me especifica si se representan las fases de la instalación eléctrica, más sí la cantidad de cables que van a pasar, ¿no? En general. Igual aquí, dos conductores que bajan, ¿no? Hoy en día la necesidad también sobre la instalación del cable tierra es obligatorio también para todas las instalaciones de iluminación. Ya, se debe dejar la conexión a tierra, ya, en todo el recorrido. Generalmente en las edificaciones ya multifamiliares esto se viene dando con mayor obligatoriedad. Ya, en caso de viviendas, la ley no obliga, pero es importante ya en el momento de solicitar licencia para ejecutar la obra de la construcción, el plano debe estar, en el plano debe figurar por lo menos la conexión. Entonces, si lleva una línea tierra más, acá se tiene que agregar una línea tierra, que es una rayita más con una, una línea horizontal, que es como una letra T, que identifica el cable tierra. Entonces, eso es lo que se está ya dando mucho hoy en día en las instalaciones, eh, también para alumbrado, no solamente para tomacorrientes. Los tomacorrientes sí obligatoriamente deben llevar línea tierra, ¿ya? Los demás, vamos a verlo en un modelo de plano, en el que ustedes ya tienen también. También es importante conocer cómo es la conexión, ¿no? Realmente, el esquema de conexiones nos permite identificar la cantidad de líneas que están pasando por la canalización, ¿no? ¿Cuántas líneas bajan por la tubería? ¿Cuántas líneas están pasando entre caja de pase y caja de pase? ¿Cuántos cables están yendo por las canalizaciones? Y esto nos permite tener una idea para cuantificar la cantidad de cables o alambres que se emplean en la instalación eléctrica. Entonces, cuando hacemos el esquema de conexiones, podemos ver mejor todavía, identificar el número de conductores que van a ser representados en este otro esquema unifilar, que es el que se presenta en el plano, ¿no? Que va en el plano sobre el plano de distribución, el plano de la arquitectura, que nosotros trabajamos sobre ese plano para hacer el diseño de las instalaciones. Entonces, el esquema de conexiones me permite identificar bien cómo va, cómo funciona el circuito y cómo va el recorrido de los cables, ¿no? Pero para eso tengo que tener conocimiento de cómo es el principio de funcionamiento de una instalación eléctrica. Entonces, una instalación eléctrica ya tiene un esquema de principio que funciona en forma universal, ¿no? Que para dar energía, ¿no? Suministro a una carga, a un receptor como esta lámpara, la línea de alimentación L1, ¿ya? Y la línea de alimentación L2, ambas están entregando tensión eléctrica a la carga, a la lámpara, ¿no? Cualquier elemento que esté conectado entre ellos dos va a permitir un flujo de corriente a través de ellos, ¿no? Entonces la energía va, como es corriente alterna, desde
de L1 hacia L2 o de L2 hacia L1. El flujo es cambiante, ¿ya? Por eso se le llama alterna. O sea, va alternando, 60 veces cambia de polaridad por segundo. Precisa, pero en un determinado tiempo va a ir de L1 hacia L2 y de luego de L2 hacia L1. Pero por convención nosotros tomamos la primera línea como punto de inicio, de aquí viene la energía, ¿ya? Y representativamente decimos que si por acá viene la línea para alimentar la lámpara y luego la lámpara cierra el circuito a la L2, que es la forma como debe fluir, si no se conecta la lámpara a L2 no hay flujo de corriente, no funciona la lámpara, ¿no? Ese es el esquema de principio fundamental. Pero antes de colocar la línea que alimenta, yo puedo conectar la línea directamente a la lámpara 2, pero se va a encender inmediatamente, ¿no? Si no tiene un elemento de control, que este es el interruptor. El interruptor va a permitir el control, controlar, encender o apagar este receptor, esta lámpara, ¿ya? Es el switch, simbolizado por la letra S, ¿ya? Entonces, se coloca inmediatamente después de la línea L1, o sea, antes de la lámpara, ¿no? Antes de que llegue la lámpara le coloco el switch, ¿ya? Indicando que por aquí voy a controlar, ¿no? Entonces controlo que no le llegue la energía a la lámpara. Esta forma, este esquema, se representa en el registro general para cualquier carga, ¿no? Toda carga tiene un switch interno, ¿no? Un interruptor interno. En el tema de las luminarias tenemos que identificarlo y debe ir en pared, ¿no? En este caso se representa de esta manera, ya, en forma ya de instalación, ¿no? Este es el esquema de. Sí, pero esto ya aterrizando en nuestro plano y en una estructura física va a ir de esta manera, ¿no? Eh, la altura del interruptor para que pueda luego retornar la misma línea hasta la lámpara. Entonces lo que estamos haciendo aquí en este recorrido es graficar la conexión hasta la lámpara, ¿no? Que es lo mismo que tenemos aquí, desde L1 hasta la lámpara. Entonces de L1 hasta la lámpara pasa por el interruptor simple y sigue siendo todavía L1 hasta que llega a la lámpara. Una vez que ya llega a la lámpara, cambia a hacer retorno, o sea, L2, se conecta a L2 y cierra el circuito. O sea, este tramito que tenemos acá en el esquema de principio, ¿ya? Es la línea L2 propiamente, ¿no? La que va a cerrar el circuito. Hasta aquí llega la línea L1, es decir, es una misma línea la que está bajando por el interruptor y la que está retornando. ¿Cuántos cables están pasando aquí por esta canalización? Porque esto va a irse hasta el techo, y va a ir hasta la lámpara que está ubicada en el techo, realmente, ¿no? Entonces, esto sigue siendo L1. Entonces el esquema de unifilar me representan dos líneas acá. Es cierto, bajan dos líneas de la lámpara hasta el interruptor. Pero eso es L1. Pero así pasa L1 y L2. O sea, a la lámpara van a llegar las líneas que alimentan, L1 y L2, ¿no? Hacia la caja de pase. Pero quien baja hasta es la misma línea L1, es una nada más de las líneas. Y esta es mucho la confusión al momento de instalar, ¿no? Lo confundo bajando una línea, lo que está dando vuelta, ¿no? Baja y regresa. ¿Y quién es esa línea? Para nosotros, el hacia la lámpara. Entonces, una de las dos líneas tiene que llegar hasta la lámpara. En este caso va a ser llamada L2, línea 2. Y la otra
línea vaya hasta el interruptor, vas a cambiar el juego y va a retornar hacia la lámpara. Tiene que llegar hasta la L1, tiene que llegar. Juego de 2 interruptores de conmutación, un juego de 3 interruptores de conmutación, todo para controlar solamente la lámpara. ¿Ya? Entonces, no olvidar y no cometer el error de hacer un cortocircuito cuando voy a hacer un juego de conexiones entre L1 y L2. Justamente el esquema de principio nos orienta a no tener este problema de interrumpir o conectar y hacer un cortocircuito, porque hacemos un corto cuando nos equivocamos de línea, ¿no? Juntamos L1 con L2, ya erróneamente al momento de tocar o hacer las conexiones aquí en los interruptores, físicamente unimos L1 con L2. Y si uno directamente L1 con L2 por error, yo puedo jalar un cable de aquí de L2 y me confundo y uno con este L1 y hago un cortocircuito. Se está pasando la energía directamente desde L1 hasta L2 sin pasar por la lámpara, ¿no? Inmediatamente va a saltar una chispa que nos va a alertar, obviamente, y se van a activar las protecciones en el tablero y va a desconectar la energía del circuito de alumbrado nada más, que es la forma como se hace la conexión, ¿no? Perdón. Eh, Se está viendo la imagen, ¿no? Estaba explicando cómo funciona el esquema de instalación. Me dicen que hay problemas de conexión, ¿no se escucha bien? A ver, voy a intentar cambiar la conexión. Un momentito, por favor. Ya. Vamos a ver. Ya. Ahora, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Ya. Muy bien. Vamos a ver si está mejor ahora la conexión. Estoy conectando ya de la señal de mi celular. Bien, estábamos entonces explicando cómo funciona una instalación eléctrica, cómo funciona realmente la conexión. Y no es tanto que vamos a hacer nosotros las conexiones, pero sí es importante poder cuantificar la cantidad de cables. Y para cuantificar la cantidad de cables, sobre todo empleamos interruptores de conmutación o interruptores triples o hasta dobles, porque con el simple no hay mucho problema. Este esquema que estamos viendo es una instalación de un interruptor simple. ¿Ya? En el interruptor simple solamente se contabilizan 2 líneas en las bajadas hacia los interruptores, ¿no? La cantidad de cables que bajan, en un simple son 2, ¿no? Que viene a ser de la misma línea L1, ¿no? La misma línea, solo que baja y sube nuevamente. Baja de la lámpara hacia el interruptor que está ubicado en la pared y luego torna ese mismo cable, esa misma línea, hasta la lámpara que está en el techo. En un simple
doble y ya se incrementa una línea más, como vamos a ver a continuación. Y así sucesivamente en el caso de un triple, ¿no? Entonces, la forma del principio de funcionamiento no debemos equivocarnos. Es importante esta forma como nosotros tenemos un circuito eléctrico, ya que una instalación eléctrica que es siempre tiene que haber dos líneas L1 instalación eléctrica. Una trifásica son tres líneas. El empalme, los empalmes con los alimentadores debe ser hecho aquí en la caja de pase, ¿ya? Ahí ven dos puntos a los costados de la lámpara, ¿ya? Son las conexiones, ¿no? Los empalmes de la lámpara hacia la línea. Cuando hacemos una instalación eléctrica, el cable principal, es decir, los cables principales L1 y L2 son dos líneas. Nosotros tenemos que hacerlo pasar directamente por todas las cajas de pase, ¿ya? Hasta la última caja de pase octagonal de la última luminaria, ¿ya? La hacemos pasar así, directo el cable. ¿Para qué? Para que el cable pase íntegramente, sin cortes. No podemos cortar el cable. Entonces, estas dos líneas deben pasar íntegramente hasta el último punto del circuito, de ese circuito de alumbrado. Si ese circuito de alumbrado tiene 10 lámparas o 15 lámparas, tengo que tratar de hacer llegar por lo menos hasta la número 14, número 13. Permite la arquitectura, tendría que ser de repente, o la configuración, algún cambio, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Ups, no se ve. Ya, a ver, vamos a... Ya, si per- señorita delegada, vamos viendo cambiarnos. ¿Se encuentra la señorita delegada conectada? Vamos viendo la posibilidad de cambiarnos a la otra que vimos la pasada. Claro. Bien. Entonces, estamos explicando, ok, gracias, cómo se realiza la conexión, ya, una instalación. Este, esta forma que nosotros tenemos aquí como alternativa también es un esquema de principio. ¿Puede ir en el plano? Sí, puede ir en el plano si a solicitud, si es necesario, pero generalmente ya lo manejan los instaladores, es decir, los electricistas con mayor detalle, ya. Pero se puede especificar alguna conexión de repente auxiliar, ¿no? Que tengamos, de repente el aire acondicionado, de repente la conexión de la terma, ¿no? Es importante detallar el esquema de conexiones. No solamente hacer el plano de distribución, el esquema unifilar, sino también un detalle por ahí de las conexiones. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver, espero no falle, me avisan por favor si la imagen otra vez se vuelve a salir. Eh, de acuerdo. Muy bien, entonces tenemos ya más claro ya cómo funciona ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál va a ser los cambios? ¿Dónde va a ocurrir los cambios?
Los cambios van a ocurrir solamente aquí. La cantidad de conductores que van a cambiar va a ser entre la línea uno y la lámpara, es decir, antes que llegue la lámpara. Aquí se va a realizar todos los cambios, ¿no? Aquí va a cambiar la cantidad de cables que van a pasar entre la línea uno hacia la lámpara. Aquí va a haber dos cables, tres cables, cuatro cables, etcétera, dependiendo del tipo de interruptor que se utilice, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, pero siempre L1 y L2 van a llegar, ¿ya? Para dotar de energía, ¿no? A la lámpara o a las lámparas que pueden estar conectadas también. Pueden, una, un control, es decir, un interruptor, amperios, ¿ya? 5 amperios de corriente. Pero nunca se le hace trabajar a su capacidad nominal. Entonces, se le hace trabajar por debajo de su capacidad, por lo menos, como seguridad, ¿no? Para que no ocurra un calentamiento en el interruptor. Entonces, los interruptores físicamente son así, ¿no? Simples, el interruptor simple, el doble con dos botoneras y el conmutación, que se parece al simple, en la parte frontal, pero en la parte posterior tiene una diferencia, ¿no? Ahora vamos a ver justamente. Cada perno es una vía, se le llama una vía. Cada tornillito, cada punto de conexión es una vía. Y el interruptor simple tiene dos vías, ¿no? Dos vías, ¿ya? Van a llegar dos líneas, pues, ¿no? Que justamente es lo que vemos aquí, ¿no? ¿Cuántas líneas se están bajando hacia el interruptor? Pues dos líneas, ¿no? O sea, dos líneas, representadas por las rayitas. Por lo tanto, el interruptor simple tiene dos vías. El interruptor simple doble simplemente es dos veces es interruptor simple. Tiene doble botonera. Ahí está. Va a ser prácticamente lo mismo. Es como tener dos interruptores simples, pero no puedo llenarme la pared de interruptores, entonces mejor utilizo un doble. Hasta puedo utilizar un triple también, un interruptor triple. ¿Ya? En el caso que quiera controlar por separado, ¿ya? Yo quiero, por ejemplo, en el dormitorio debo colocarle un doble por lo menos, o tal vez una conmutación, dependiendo de mi diseño, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo tener un interruptor, eh, una lámpara que se encienda en la parte central del cuarto, del dormitorio, y puedo tener otra lámpara que la voy a encender desde otro punto, de repente en mi cabecera, ¿no? O quiero que se encienda una lámpara y esté apagada, no, no quiero mucha luz, quiero bajar la no quiero encender en simultáneo las dos lámparas que tengo, ¿no? Cada botón, cada dado va a controlar un juego de lámparas y el otro va a controlar otro juego de lámparas del mismo ambiente, ¿no? Del mismo ambiente. Y tengo acá el de conmutación con tres vías. Conmutación se diferencia porque tiene tres vías. Es el único que trae tres vías, a diferencia de los demás. Y las tres vías están juntas, así, en un solo bloque, un solo dado. Le he mandado como un dado, así, ya, al bloque, ¿no? Un dado. Acá tenemos dos dados separados. Un dado, otro dado. Y acá hay un solo dado. Ya. Pero estos dos dados tienen que estar conectados o alimentados desde uno de los puntos, de una de las vías. Entonces, si internamente algunos interruptores ya traen la conexión, esto ya está conectado mediante una plaquita, se conectan estos dos puntos. ¿Por qué? Porque van a estar puenteados, ¿no? Puenteados. ¿Para qué? Para que solamente llegue una sola línea y en simultáneo alimente a los dos dados. ¿Ya? Si llega una línea por acá, vamos a hacer el gráfico, a ver si se puede visualizar. Me avisan. Ya. Llega la línea así, ¿no? De esta manera. Un momentito. Ya.
Ok, llega la línea L1, L1, puenteado. O sea, quiere decir que hay un puente aquí, hay una conexión interna. Vamos a graficarlo de esta manera. Más pequeño, ¿no? Ahí está, algo así. Ok, correcto. Oye, ya. Entonces, hay una conexión interna ya. Muchos interruptores ya traen esa conexión. Y los que no, hay que hacerle la conexión. Los que traen separado, tenemos que hacer ese puente. Entonces, solamente llega esta línea y esa misma línea está retornando, obviamente, para controlar una lámpara, ¿no? O un juego de lámparas. Pero del otro lado también tiene que salir otra línea, ¿ya? Para que controle otro juego de lámparas. Entonces, el esquema nos representa lo siguiente, ¿no? Que de aquí va a salir otra línea, ¿no? Vamos a suponer por aquí, y sube o por acá, ¿no? Otra vez. Ya, listo, ¿no? Ahí está, ¿no? Esa es la forma como en el interruptor se van a hacer conexiones, ¿no? El cable va a llegar, se va a introducir. Muchos tienen aquí la bornera a presión, es decir, tiene un dispositivo que solamente empuja cuando ingresa el cable, la punta del cable, se inserta por presión y luego lo muerde, es decir, cuando se libera, ya se deja de empujar, de presionar, lo muerde y ya queda conectado, ¿no? Entonces, esta es la forma, si este puente de acá no existiera, tengo que instalarlo, tengo que ponerlo. Ya, ese puente es importante para que pueda. Entonces, ¿cuántos cables están bajando a un interruptor? ¿Por cuántos cables están llegando a un interruptor doble, simple doble? Vemos acá tres, ¿no? Tres. Tres interruptores, tres cables. Principal, que es el que alimenta, y luego la salida, los retornos, ¿no? Las, este botón, lo que hago es, estos dos puntos se conectan. Internamente hay una placa, una planchita metálica que hace la conexión, ¿no? Puentea. Entonces la corriente llega aquí, pasa hasta acá, pero también por aquí regresa. Hay una conexión. Igual ocurre acá, ¿no? Pero acá también cuando presiono este botón, pasa, se conecta, puentea, ¿no? Internamente. Internamente, cuando presiono el botón, lo que ocurre es que se conectan los puentes acá, internamente, ¿no? Hay conexión, entonces va a haber flujo de corriente, ¿no? Eso es cuando está encendida la lámpara, es porque está ocurriendo esto, ¿no? Está ocurriendo este tipo de conexión, ¿de acuerdo? Internamente. Entonces, ya eso lo vamos a ver también en el caso del interruptor doble, ¿no? Ya, entonces, eso es lo que vemos en la representación. Bien, en el de conmutación simple, vamos a ver en el ejemplo, vamos a regresar cuando veamos el de conmutación simple, ¿eh? ¿Se está escuchando bien, jóvenes? Ok, gracias. Ya, aquí podemos ver, por ejemplo, la representación gráfica del empleo de un interruptor simple, ¿no? Ya. Lo que hemos visto en el primer ejemplo, en el esquema unifilar, ahí está, tenemos aquí el interruptor simple, cómo se grafica y cómo se hacen las conexiones, ¿no? Entonces, si yo quiero instalar, yo mismo quiero hacer mi instalación en mi casa, ahora que estamos un poco con el temor de que
no puede ingresar ninguna persona a nuestras viviendas, que el temor de la pandemia. Entonces, es donde el momento que nosotros mismos tenemos que a veces solucionar los problemas de las instalaciones que tenemos en casa, ¿no? Sea sanitaria, de internet, entonces, de comunicaciones. Y el conocimiento básico nos ayuda mucho a poder entender bien cómo podríamos realizar el trabajo, ¿no? Ya, de acuerdo. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cómo el control de una luminaria con un interruptor unipolar, este es el interruptor unipolar que hemos visto en antes, ¿ya? Eh, nos permite graficar fácilmente, sabiendo cómo es la conexión, perdón, identificar los puntos, la cantidad de líneas que pasan por las tuberías, ¿no? Acá tenemos un gráfico, cómo se ve en una conexión. Esa es una elevación, una vista de elevación, ¿no? de la conexión. Acá, el interruptor que se ubica sobre el piso terminado, 1,20 m, 1,10 m, en algunos casos varía. La caja octal que está en el techo, a la altura del techo, ¿no? Y la tubería que está yendo por techo, ¿no? ¿Ya? Y que va, obviamente, hasta el tablero eléctrico donde está este interruptor termomagnético. ¿Ya? Yo les he subido en esta sesión 3 videos. Un video que habla sobre el interruptor de funcionamiento, la obligatoriedad, según la norma, del interruptor termomagnético. ¿Ya? También sobre la obligatoriedad, el funcionamiento del interruptor diferencial y también de la puesta a tierra. Ya se subió 3 videos, por favor revísenlos. Ya le da mucha información sobre el empleo, cómo funciona y cómo se hace la instalación de estos equipos. Entonces vemos aquí que las dos líneas L1 y L2 vienen del interruptor termomagnético para el circuito de alumbrado, ¿no? Y una de las líneas, que es la principal, esta línea, ambas líneas deben ir directamente hasta la caja de octagonal. ¿Ya? Estos cables pasan directo, los dos, sí. Hay que pasarlos directo para que no sufra corte, no sufra eh, interrupción. Los cables, las líneas van directas, completas, ¿ya? Luego recién aquí, cuando voy a conectar la carga, aquí hago la conexión, hago el empalme, el corte, todo, ¿no? Pero pasémoslo directo hasta la última caja. Si voy a pasar por, esta línea va a pasar por 10 cajas de pase octagonales en techo, debe pasar por esas 10 líneas, por esas 10 cajas, y debe llegar hasta la última. Supongamos que sea yo quiero controlarla con el empalme, pero como llegan hasta el final las dos líneas, simplemente voy a hacer un empalme, ¿no? Entonces aquí la línea segmentada llega hasta la caja de pase, baja en este caso. Si es que acá puede ser un empalme, sí, puede hacer un empalme aquí. Porque si esta es la línea principal, lo que estás haciendo tú es conectar. E inclusive el código permite que estas dos líneas que bajan y que regresan del interruptor, ¿ya? Que controlan una lámpara, puede ser de un calibre inferior. Claro, es que solamente van a controlar una lámpara nada más, ¿no? Entonces, o dos lámparas o tres lámparas. Puede ser, el mínimo es 1,5 milímetros cuadrados, o sea, el número 16. Ese cable número 16 es el que puede ir acá en el control de los interruptores. Mientras que en las líneas principales debe ir, dice el código, número 14 o 2,5 milímetros cuadrados para el caso de alumbrado, ¿no? Entonces, ese es el que va por todas las cajas de pase en techo. O sea, todos los cables que van por techo tienen que ser 2,5, generalmente como línea 1 y línea 2, las líneas de alimentación del circuito. Algunos le ponen todo el mismo, 2,5, correcto, muy bien, pero puede funcionar como, y permite el código para de repente tener un ahorro, porque el cable de 1,5 cuesta menos, es más delgado, menos sección que el de 2,5. De acuerdo, entonces llega acá y se conecta a la portalámpara, ¿no? Cierra el circuito L2 va íntegramente desde el tablero o desde la línea que alimenta hasta
el portalámpara, ¿no? Esa es la línea 2, el retorno. Se le llama línea de retorno, es el que retorna a la fuente, ¿no? Ya. Se representa de esta manera, acá le han puesto una T, tierra. Vamos a ver luego en una imagen posterior cómo es la conexión a tierra. ¿Qué es lo que se conecta a tierra, no? La tierra cumple una función principal que es protección contra una corriente de fuga que puede fugar hacia la persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros tocamos un material que está interiormente, ¿no? Como es el caso de la lámpara. La lámpara, el portalámpara, si es de repente de un material eh, metálico o un interruptor metálico, ¿no? La plancha, la mascarilla es metálica. Entonces, cuando entramos por error en contacto con este metal, podemos sufrir una descarga eléctrica. Entonces, obligatoriamente todos los artefactos, las carcasas, deben ser puestos a tierra. Es decir, debe tener una conexión con cable tierra. Y el cable tierra es un cable adicional que debe ir desde la barra la barra a tierra, que es una barra de cobre, o el enlace, el punto de equipotencial. Desde ahí debe venir un cable y ese se va al pozo tierra, ¿no? Se va al pozo tierra. Esa barra está en el tablero, generalmente está en el tablero y en el tablero eléctrico hasta ahí debe llegar hasta esa barra. Es una barra, no tiene nada que ver con la instalación de las líneas L1 y L2, es una barra adicional, es otra línea, otro circuito. En teoría no debe conducir, no debe haber tensión, ahí no hay 220 voltios, ¿no? La línea tierra debe tener una conducción neutra, nula. Solamente debe conducir cuando hay conexión con una corriente de fuga. Bien. Y acá vemos el siguiente esquema, ¿no? Voy a utilizar un mismo interruptor simple para controlar tres lámparas en simultáneo. ¿Ya? Puede haber alguna utilidad así, ¿no? Que quiero que se enciendan las tres. Por ejemplo, en el caso de los patios, ¿no? He visto algunos planos que no están considerando, por ejemplo, la iluminación en los patios, eh, en los jardines. Mucha iluminación. Están siendo muy ahorradores de energía, están colocando un o dos puntos nomás en los patios. Ya. También se hace limpieza ahí, también se hace actividades, entonces hay que dejarle el punto, ¿no? Entonces puedo tener tres puntos en simultáneo, que se enciendan en simultáneo, si las tres se van a encender en simultáneo, utilizo un interruptor simple, como indica la figura, ¿ya? Eh, la desventaja es que se van a encender los tres en simultáneo, de repente algún requerimiento me exija esto, entonces esta es la forma como se conecta, ¿no? Ya. De acuerdo, entonces solamente bajan dos líneas, sigue siendo simple, dos líneas, ¿no? La línea L1 baja hasta el interruptor, continúa, acá se conecta, retorna a esa misma línea, y esa misma línea tiene que llegar hasta las tres lámparas, ¿no? Ahí está. Pero con esta línea me voy hasta la última. Así tengo que hacer mi conexión. O sea, no me detengo acá corto, empalmo, no. Me tengo que ir con esa línea larga hasta el último punto, la última lámpara. Recién en la trayectoria, en el recorrido, ya hago empalmes para la primera lámpara, hago una derivación para la segunda lámpara, obviamente con un empalme en T, una conexión en la caja de pase, ¿no? Y luego, para cerrar el circuito, obviamente tienen que retornar, conectarse a la línea. También esta línea L2 se instala hasta el último, se tiende el cable, se hace un tendido de cable pasando por todas las canalizaciones hasta la última lámpara. Y luego conecto, empalmo las lámparas propiamente con un cable más delgado. Este puente, esta conexión, debe ser con un calibre menor. ¿Por qué? Porque solamente aquí la corriente que va a ir va solamente a ser consumida por una lámpara. Mientras que este es el cable principal que va a alimentar a las tres lámparas. Entonces acá yo puedo hacer una conexión con unas mechas, le llaman, unas mechas
de 1,5 milímetros cuadrados, suficiente, o sea, número 16 en sistema americano. ¿Ya? Hago la conexión aquí con cable más delgado. El L1, la línea 1 y 2 deben ser cable 2,5, eso sí, 2,5, o sea, número 14. Pero estas mechas, estos empalmes, pueden ser con otro calibre, ¿ya? Deben ser con otro calibre inferior, 1,5 o número 16. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, visualiza fácilmente cuántas líneas están pasando por las canalizaciones. En este caso, dos, ¿no? Dos cables pasan por aquí, también acá dos cables. Así lo representamos de esta manera, ¿ya? Los ductos, las líneas son con una curva, las canalizaciones, o puede ser lineal o puede ser curva también, ya, no hay problema. Y ¿cuántos cables bajan aquí? Solamente dos hasta el interruptor, ¿no? ¿Cuántos pasan del tablero hasta la primera caja? Están yendo dos cables nada más. De esta manera puedo cuantificar ya, que si yo mido la longitud, ¿no? Entre luminaria y luminaria hay 2 metros, acá tendría 2 y 2, 4 metros, ¿verdad? Y del tablero todo que sea 2, acá hasta la cara, 2 metros está cerca, y de la bajadita hasta el interruptor puede ser de repente más largo, acá puede ser tal vez 3 metros, ¿ya? Entonces acá tengo 2 más 2, 4 más 2, 6, 6. 6 metros lineales, pero como son dos cables, 6 por 2, 12 metros. Hasta aquí tengo 12 metros lineales. Más la bajadita que son 3 metros, pero como van dos cables, 3 por 2 son 6 metros. 12 metros total arriba, más 6 metros me da 18 metros de cable que tendría acá en esta instalación, ¿no? Entonces me permite cuantificar fácilmente la longitud de los cables, ¿no? También estandarizando una distancia de separación de 2 metros, ¿no? Puede haber una diferencia, ya eso lo veo en el plano, de repente le he dado 2 metros 20, puede ser hasta 2 metros 30, ya, más allá si no es recomendable, ya, dependiendo obviamente de la altura del techo, ¿no? Ya es en el tema de la iluminación. ¿De acuerdo? Entonces, fácilmente me permite identificar la cantidad de cables que voy a utilizar. De acuerdo. Vamos a ver otra instalación. En este caso el doble, ¿ya? El interruptor doble. El interruptor doble es lo mismo que el simple, solo que tuvieran dos simples juntos, ¿no? Por la mitad son dos simples, ¿ya? La desventaja es como vimos en el ejemplo, que acá va a haber un puente interno, que es este puente que está acá ya. Ya está graficado el puente aquí, ¿no? El puente que hace, conecta los dos dados o los dos interruptores simples que tiene acá, ¿no? Acá hay dos simples, este es un simple, otro simple, dos simples, y por lo tanto este puente está aquí ya previsto, ya está realizado. Equivale en el ejemplo de principio, sí, ¿no? Como que si fueran dos conectores al punto A o al punto B, como sea, basta que llegue a uno de los dos y ya se conecta internamente. O se tendrá que hacer el puente físicamente, conectar un pedacito de cable y hacer un puente como antiguamente se hacía en algunos interruptores. Los actuales ya vienen con eso, ¿no? Los antiguos no traían eso. Los actuales ya tienen ese puente incorporado. Ya está incorporado. Entonces, ¿cómo hago mi instalación? ¿No? Dijimos que la línea L1 y L2 deben ir hasta la última lámpara. Entonces, ahí están yendo las dos líneas L1 y L2 hasta la última lámpara. ¿Ya? Y aquí interrumpo en este caso la línea 2. Bueno, acá han invertido el orden. Para nosotros es la línea 1, ¿no? La que se interrumpe, la que va cerca al interruptor. Acá el orden de las letras está al revés, ¿no? Está como imagen, ya lo voy a cambiar. ¿Ya? Para nosotros esta va a ser nuestra línea 1, no hay problema. La que se interrumpe, la línea segmentada. ¿Ya? Y esta línea debe bajar hasta el interruptor, ¿no? Ahí está, baja hasta el interruptor. Llega al interruptor, se conecta en paralelo a los dos, no se está puenteado ya. Ya está energizado los dos botones, las dos botoneras, los dos interruptores. Y luego sale la salida ¿no? Hacia las lámparas, ¿no? La salida hacia las lámparas que va a controlar, o sea, esta salida, ¿no? Este tramo, hasta la lámpara. En la primera va con una línea hasta la lámpara L1. Y la segunda también
va ya, hasta la lámpara L2. Entonces, aquí, si el caso que fuera esta una misma línea, ya, una misma, la línea L1 que está yendo hasta la última lámpara, puedo utilizar esta línea, ya, eh, corto la línea L1 y abajo hago el juego, ¿no? Conecto, ya, empalmo aquí hacia el interruptor, ya. Esta línea también va a ir, esta es otra línea, la línea adicional que se va a conectar a la primera lámpara, puede ser incluso de 1,5, otro sentido de la lámpara. Este de acá, si voy a utilizar la misma línea L2 que he tendido hasta el final, entonces solamente acá sería una mecha, una línea, y acá empalmo al cable que he cortado, ¿no? Y luego se conecta acá también ya, ¿no? En el caso que sea un tramo largo, ¿no? Otra forma es que también solamente pudo haber tendido una línea L1 hasta aquí, y luego la línea L2 llega hasta acá, y de aquí ya hasta aquí nomás llega el L2, luego acá baja con un calibre menor, ¿no? Y estos calibres que están segmentados ya pueden ser 1,5 o número 16 que va a cada lámpara, ¿no? Entonces, en este caso, no es tanta la forma como se pueden utilizar diferentes calibres, o puedo utilizar siempre las dos líneas, ¿no? El calibre que es 2,5, la principal. De cualquier forma, voy a tener la conexión ya para que funcione este interruptor doble. Entonces, en el recorrido resulta más conveniente siempre que tengamos las líneas principales con un solo calibre para metrar, para poder cuantificar la cantidad de cables, ¿no? Porque si quiero contabilizar aquí cuántos cables entre estos dos puntos de luz, sé que pasan dos, ahí están, dos cables, pero ¿qué calibre son? Pues es 2,5, ¿no? Ya sabemos que es 2,5 el que pasa a la principal. Pero el de acá, la bajada sí puede ser 1,5. O sea, esta bajadita lo identificamos como otro calibre, quiere decir que sea empalmar, ¿no? Ya. No hay problema, está bien que esta bajada pueda tener otro calibre. Si queremos mantener el mismo calibre, queda con 2,5 también. Para no estar cambiando de repente, y no es mucho la cantidad de interruptores, puedo utilizar lo mismo, ¿no? El mismo 2,5. ¿Ya? Llega, y como vemos aquí, hay tres cables que están pasando, tres cables, se representa así, ¿no? Tres cables, tres conductores. Acá dos y acá dos, dos y dos. Pero siempre este de acá, los principales van a ser 2,5, 2,5. Y tal vez esta de acá, esta bajada, puede ser un calibre inferior. Le ponemos como 1,5. Y se tiene que respetar la sección que se está poniendo en el plano para que no falte cable después al momento de instalar. O de lo contrario, todo 2,5 y nos olvidamos del problema, ¿no? Un mismo calibre todo y adiós. Correcto. Ahí sí, también. Pero repito, reitero, algunas instalaciones lo hacen también con un calibre inferior, ¿no? Ese es el esquema del interruptor doble. Acá tengo un ejemplo, como con un interruptor doble puedo controlar hasta tres lámparas, ¿correcto? Eh, una lámpara va a ser controlada por uno de los botones, y las otras dos lámparas obviamente tienen que ser controladas por el otro botón, ¿no? Como son tres, no puedo dividirlo. Acá podría utilizar un interruptor triple también, un triple, ¿no? ¿Cuándo utilizo un triple? Cuando quiero que cada lámpara se encienda por separado, se controle por separado. En este caso no, quiero hacer solamente un juego de dos combinaciones, o sea, dos controles, ¿no? Una lámpara que se controla muy aparte, independientemente, y la que se encienda en simultáneo, ¿ya? Esto es lo que se está representando aquí. Aquí en el interruptor doble, como pueden ver, ya tiene el puentecito, ahí está el puente, o se ha hecho o ya tiene incorporado, y basta que llegue la energía a uno de ellos, ¿no? Como es esta línea de acá, ¿no? O esta línea, perdón, la línea continua, ¿sí? Dos, ¿no? Ahí le he puesto la línea que va a alimentar el interruptor. Baja la línea L2, llega hasta aquí, conecta ambos dados, ambas botoneras,
y listo, ¿no? Luego de cada botón, la salida de cada botón, ahí está la salida, va a cada lámpara, ¿no? Este de acá va a la primera lámpara, entonces quiere decir que el botón de acá abajo, este de aquí, este botón, está encendiendo, está controlando la primera lámpara uno, ¿no? Lámpara uno. Y el otro botón está saliendo hacia las lámparas 2 y 3, ¿no? Ahí está, 2 y 3. Se conecta la 2 y alimenta la 3. Y el retorno, siempre el retorno, todos van a la línea L1, ¿no? O línea L2 en el caso que los... Acá han tomado al revés, bueno, no hay problema, simplemente es una inversión de la posición de las líneas. Estas líneas siempre están cambiando, nunca hay una línea fija L1, L2, ¿no? Como es corriente alterna, van a cambiar. ¿De acuerdo? Entonces vemos aquí que para este tipo de conexión ya la cosa cambió, ¿no? Porque estoy utilizando un interruptor doble. Interruptor doble permite controlar dos golpes, ¿no? Entonces acá vemos cuántos cables están pasando. Siempre van a pasar tres cables. ¿Eh? En un doble siempre llegan tres cables por esta cantidad, que es el principal que alimenta esta, la línea continua, y dos que salen acá a las lámparas, ¿no? A controlar las lámparas. Entonces son tres cables los que van a pasar siempre por una canalización hacia un interruptor doble, ¿no? Si es un doble, pasan tres líneas acá. Y acá están pasando dos líneas, como podemos ver, dos líneas, dos líneas, dos líneas, ¿no? Solamente aquí se incrementa una línea más. Y en el caso del triple sería lo mismo, pero al revés. ¿No? Este es el esquema, el interruptor doble. Bueno, vamos a hacer el triple, ya, el interruptor triple. Es similar al interruptor doble, muy similar, solamente se le agrega una línea más, ¿no? Entonces la línea, este es el esquema unifilar, ¿ya? Y vamos a ver cómo se interpreta acá. ¿Aumenta las líneas? Sí, aumenta más líneas, pues ya es un tercer interruptor, ¿no? Un tercer controlador. En este caso, el esquema de conexión es así, ¿no? Viene la línea que va hacia el interruptor, L1, vamos a suponerle L1 o L2, bueno, ¿ya? Llega al interruptor triple, y hay un doble puente aquí, ¿no? Llega acá, se conecta a un borne. Internamente ya está puenteado así, está puenteado, ¿no? ¿Para qué? Para que se alimenten cada botonera, esté energizada, ¿no? Entonces se puentea. Esta misma línea es la que va a controlar a los tres, funcionan las tres lámparas, ¿no? Se distribuye, ¿no? Aquí en tres, se divide en tres. Y luego los retornos hacia las lámparas, es decir, la línea que llega hasta la lámpara, esta línea que va a llegar a la lámpara, son tres, pues, ¿no? Son tres líneas. Tres líneas. Una que llega, más tres que salen a las lámparas, son cuatro cables que van a pasar, ¿no? Uno, dos, tres y cuatro. Ahí está. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro cables pasan por esta canalización. Cada línea respectivamente a una lámpara, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, ¿no? Perdón, la tercera. Llegan a la lámpara. Luego el retorno, lo que sale de la lámpara ya hacia al tablero o hacia la línea L1 o L2, conecta acá mechas y esta es la línea principal, la que está pasando por acá. Esta es la línea principal. Esta línea debe ser continua, repito, ¿no? No debe, puede empalmarse en derivación T, sí, pero no puede cortarse el cable, ¿no? Entonces conecto aquí, hago un empalme en T, derivación, y se acabó, ¿no? Está empalmado la línea, se conecta. Pero el cable está pasando íntegro, no se ha cortado, ¿ya? No se ha cortado. O sea, aquí se pela nada más y se conecta, se pela un pedazo, un tramito y se conecta, se hace el empalme, ¿no? ¿Ya? Entonces acá pasan cuatro cables, ahí está, se simboliza así, cuatro, la bajada. Y acá, entre esta canalización, obviamente como aquí conecta a la primera línea, siempre van a pasar acá también cuatro, ¿no? Ahí está, cuatro cables. Y por esta canalización están pasando tres. Tres, ahí está. ¿Ya? Con esta forma de conexión, no me puedo equivocar al momento de hacer la instalación de un interruptor triple. Este interruptor triple puede causar confusión puesto que trae más cables, ¿no? Y si me equivoco en uno de los cables, de repente puedo tener problemas. En lugar de conectar a la lámpara, de repente este cable lo conecto a la línea L2,
ahí estoy haciendo un cortocircuito, ahí es donde se produce un cortocircuito. Por ejemplo, esta línea de acá, la del centro, ¿ya? La del centro, estoy yendo con la línea del centro, que sigue siendo L1, ¿verdad? Porque esta es la primera línea, ¿verdad? L1, llega acá, pasa por el reductor, sigue siendo L1, 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 sigue subiendo, la línea del centro, ¿ya? Y debo conectar al foco, ¿verdad? Debo llegar a la lámpara. Pero acá me equivoco y en lugar de conectar a la lámpara, esta línea lo conecto acá, a la línea 2. Ahí estoy haciendo un cortocircuito, porque lo estoy conectando directamente a la línea 2. Tengo que primero llegar al foco y recién del foco o la lámpara se conecta a L2. Ya pasó por la carga. Hay que tener mucho cuidado con eso al momento de conectar. Realmente cuando instalan interruptores triples siempre se olvidan de algo y cometen cortocircuitos, ¿no? Muy bien. Y por último terminamos ya con la conmutación. A ver, hasta aquí, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Se está escuchando? ¿Se está escuchando, jóvenes? Ok, gracias. ¿Se pueden comunicar con la señorita delegada? No, no la estoy viendo en línea. ¿Está señorita delegada en línea? A ver si se comunican, por favor, que teníamos que coordinar un tema. En todo caso, a ver si le pasan la voz, por favor. ¿Qué pasó? ¿Por qué no está conectada? ¿No? ¿Tenía algún inconveniente de repente? Ya, listo. Vamos a ver la conexión de la conmutación, ¿ya? Y vemos esta conexión y un break, ¿ya? Un intermedio y luego continuamos. Para ver algunos ejemplos y vemos el cuadro de cargas y el diagrama unifilar de la instalación general, ¿no? Esta instalación llamada de conmutación, por el nombre de instalación, significa que conmuta, ¿ya? Cambia, da pase, bypasea, etcétera, ¿de acuerdo? La instalación, la energía, es decir, trabaja en pareja, son dos interruptores, como pueden ver aquí en la imagen, son dos interruptores, ahí está, o como pueden ver acá en la escalera, y se emplea justamente para este tipo de instalaciones, en escaleras, ¿ya? O puede ser en forma casi vertical o puede ser horizontalmente, también en los pasillos largos, ¿no? A veces hay un pasillo o en las salas grandes, amplias, y para no estar retornando, cuando nos vamos a otro lugar, avanzamos y podemos apagar el encendido de la luminaria si no lo estamos utilizando desde otro punto, ¿no? Entonces me permite un control a distancia, ¿ya? La conmutación, un control a distancia. Eh, el primer interruptor conmuta, deja pasar la energía para encender la lámpara, ¿no? En una posición que tiene especialmente este interruptor. Este interruptor o cada interruptor de conmutación, porque los dos son de conmutación, los dos tienen tres vías atrás en la espalda. ¿Se acuerdan? Por acá creo. En la imagen inicial vimos, acá está, este de aquí. Voy a pegarlo acá. Ok. Eh, ahí está. Ya, este es el interruptor de conmutación.
De las tres vías, uno de los tres es la línea común, la línea principal. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Siempre traen un punto común, un punto principal, que es el que va a pivotear, es el punto que va a bypasear. Entonces, aquí no está identificado, pero lo voy a poner a ver si puedo hacerlo. Le vamos a llamar el 0, ¿ya? El 0 o la línea. Algunos le llaman la línea, ¿ya? Otros le ponen 0 ya, que sería el de acá. ¿Ya? Ahí está. Entonces, lo que va a hacer este punto, 0, ¿ya? Va a bypasear. ¿Cómo es eso? O sea, a ver, voy a procurar hacer como una simulación, ¿no? Eh, ya. Bien, entonces cuando nosotros presionamos el botón, ya, le cambiamos la posición. Lo ponemos, si presionamos el botón, este puente gira alrededor de C y conecta hacia abajo, dejando desconectada la primera parte, ¿no? Volvemos a presionar el mismo botón y retorna a su otra posición. O sea, internamente va a pivotear, va a bypasear, ¿no? Por eso se llama de conmutación. Va a conmutar en dos posiciones, ¿ya? Pero siempre se mantiene el 0, la línea común, el 0, fijo, el 0 fijo, dando pase a la conexión de los otros puntos, ¿no? Ya. Cambia de posición, conecta de abajo. Lo mismo ocurre con el otro interruptor, también, ¿no? El otro interruptor también va a hacer lo mismo, ¿no? Si presiono el botón, le va a cambiar la posición, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, presiono el botón de este interruptor, el número 2, y va a cambiar la posición al siguiente, ¿no? Conecta el punto superior desconectando, dejando abierto el de abajo. No es que lo conecta en simultáneo, no. Cambia, esto gira, cambia, deja el pase, abre el circuito, el de arriba, y conecta el de abajo. Eso es lo que está haciendo el interruptor de conmutación, así trabaja. De esa manera lo que está logrando hacer es que permite el paso de la corriente en esa posición nada más, ¿no? En esa dirección, ¿no? ¿Ya? Eh, Eso es lo que está haciendo. Ya. De acuerdo, entonces, cuando se utiliza este juego de interruptores, lo que nosotros tenemos es que la conexión se hace siempre al punto cero, ¿no? Al punto cero, y que los otros dos puntos se van a conectar en paralelo, ¿ya? En simultáneo. Entonces, también tiene una codificación esos puntos para no confundirnos, porque ahí también podemos cometer
un error, no de cortocircuito, pero sí, porque acuérdense que es la misma línea L1, no hay problema de cortocircuito, pero sí no va a encender, pues, ¿no? No va a encender como debe ser. Entonces, le llamamos a los puntos 1 y el 1 con el 1 en la misma posición, identificado, debe conectarse, ¿no? El 1 con el 1. Y el 2, que es el punto de abajo, perdón, ya, debe conectarse con el 2, ¿no? El otro punto 2 del otro interruptor. ¿Eso viene identificado en el interruptor? Sí, en la parte posterior viene identificado. Cuando vamos a nosotros a ver en el interruptor, ¿de acuerdo? Tenemos que identificar aquí en el interruptor quién es primeramente uno, quién es el cero primeramente, perdón, el común. ¿Ya? Eh, y generalmente en este tipo de interruptores, ¿ya? El cero va al centro, o sea, en la línea. Algunos traen como cero, otros traen también como línea, por si acaso. ¿Ya? Está en el centro. Entonces nosotros le damos a... En los otros lados no viene ningún número, no. Entonces usted tiene que identificar o darle la claridad de que el otro es el uno y el 2. Si para usted el uno es el que está al lado izquierdo, ese va a ser el uno también en el otro, toma en interruptor, ¿no? Manteniendo el orden. Si se equivoca no va a funcionar la conmutación, no va a funcionar. No va a conmutar como queremos, ¿ya? Entonces es importante la ubicación del cero y luego nosotros cómo identificamos aquí el funcionamiento, ¿ya? Entonces ubicamos que este es el cero. Y por el otro lado también identificamos el otro cero, ¿no? Que sería este acá, el centro. El punto céntrico es el que se va a considerar como el cero en este caso, ¿ya? Pero no todos los interruptores traen el cero en el centro, algunos lo traen en otro lado, así que tenemos que ver los de marca, los que son de garantía, y tienen identificado el cero. Los que son falsificaciones, los que no son de que con certificaciones, si no son interruptores de mala calidad, ¿no? Falsificados, muchas veces no traen la indicación del cero, ¿ya? O la línea. También otros le llaman línea, ¿ya? Viene con con esta nomenclatura L, así, ¿no? Está impreso en serigrafía, ¿no? Está en alto relieve, para que se pueda visualizar también. Sí, también traen el L, o sea, en lugar de cero, indica L, por ejemplo, acá. No trae interruptor de conmutación. Pero siempre los interruptores tienen que tener de conmutación tres vías, ¿ya? Tres vías. Ok, entonces, ¿cómo es la conexión? Como podemos ver, este es el esquema de principio que se debe respetar. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice el esquema para terminar con esta instalación y pasar ya a los ejemplos? Hacemos un intermedio acá terminando de explicar la teoría. La línea L1 llega acá, ¿no? Al punto L. Entonces quiere decir que desde el tablero ya dice, la línea L1, acá estoy en el esquema de principio. Debe conectarse hasta la línea L, al punto L. Trazo un cable, una línea, la línea gruesa, la línea principal, llega hasta L, hasta el cero. Listo. Ahí está. Luego dice que el punto 1 se debe conectar con el otro punto 1 del interruptor, de su pareja. Entonces, este para mí es mi 1, y este 1 debe conectarse con el 1 del otro interruptor. ¿Ya? Que está yéndose por acá, acá está invertido. Entonces, este debe ser 1. Para mí este debe ser el 1. Porque el 1 con el 1 se conectan, ¿no? Ahí está. Y 2, el otro punto, se debe conectar con el 2, dice, ¿no? Ahí está. El 2 se debe conectar con el 2. Entonces, desde este interruptor 2 me tengo que ir a pasar por repente esta de pase y tengo que irme de frente hasta el punto 2, hasta el otro punto 2.
Debo respetar este esquema de principio para que pueda luego conmutar, ¿ya? Entonces, en esta condición, tal como está la conexión, estaría funcionando mi interruptor de conmutación, mis interruptores, y controlando la lámpara. Si la lámpara está ubicada en el centro, o la lámpara está ubicada después del otro interruptor, como en el caso de las escaleras, ¿no? En el caso de la escalera, si yo quiero encender la luz que está arriba, entonces los dos cables ya no pasan por la caja de pase. Acá sí tengo la lámpara en el centro, ¿no? Es diferente esta conexión de conmutación que esta, la de escalera. En el caso de la escalera, yo tengo que buscar conectar, obviamente, estas dos líneas, pasarlas entre un interruptor y el otro, ¿ya? A través de una tubería va, la primera, la conexión es diferente porque acá va una caja rectangular y acá está la otra caja rectangular. Entonces, la comunicación entre estas dos cajas rectangulares es a través de una tubería. Y por esa tubería están pasando los tres cables que vemos aquí, ¿ya? Eh, y luego, de esta caja rectangular hasta la lámpara están pasando solamente dos. Este esquema de conexión de la escalera por la ubicación de la lámpara, ¿ya? Por la ubicación de la lámpara va a cambiar, ¿no? En caso de este esquema que tenemos es, por ejemplo, para una sala, ¿no? En una sala tengo en el centro tengo el foco, la lámpara, y en los extremos tengo al ingreso de cada puerta de la sala, la puerta principal, la puerta de ingreso y la puerta de salida de la sala, tengo dos interruptores, ¿no? En este caso, como pasan cables es de esta manera, pero la forma de conexión siempre es la misma, el esquema de principio es el mismo, ¿ya? Donde esté ubicada esta lámpara, no hay problema. Por la ubicación física, ¿no? Pero que tiene que conectarse de esta manera, siempre tiene que ser así. Y en este caso estamos haciendo el esquema, por ejemplo, para este caso, ¿no? El tema de escalera lo podemos graficar de otra forma, como vamos a ver en un ejemplo, tal vez. ¿Ya? Esa es la forma como se hace la conexión de la computación. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver en el ejemplo, ¿ya? Luego del intermedio, justamente más con el tema de la conmutación, que es un poco más complejo, digamos, para realizar la conexión, ¿ya? Y con eso hemos ya terminado la explicación. Luego sigue, me falta conmutación de tres lugares distintos, lo vamos a ver luego del intermedio, ¿ya? Y con eso ya terminamos los esquemas de conexión. Bien, no sé si tienen alguna pregunta, vamos a hacer un intermedio y continuamos. Ya, 15 minutos, por favor, y continuamos luego, ¿ya? Bien, jóvenes, 15 minutos, son 10:33, en 15 minutos estamos